de un gran escritor, no soy psicólogo ni un educador, pero sí es un gran escritor, que es Mario Benedetti. No todas las ideas interesantes en educación pueden necesariamente venir de la investigación educativa, sino que también pueden venir de otros ámbitos, en este caso de la literatura, ¿no? Entonces Mario Benedetti, en una de sus novelas, Primavera con una esquina rota, tiene un texto donde hay una niña que debe tener aproximadamente 10 años, ustedes posiblemente trabajan con chicos evidentemente de más edad, pero de todas maneras está muy bien, digamos, es bastante interesante, como ahora van a ver, para ver a qué estamos llamando comprensión. Porque comprensión es dar sentido, y dar sentido es organizar de una manera coherente, aunque no necesariamente correcta desde el punto de vista científico. Pero en este texto de Mario Benedetti, van a ver que es muy interesante, está muy bien hecho, esta idea de la mente del alumno moviéndose, como decíamos antes, en una interacción entre lo externo y lo interno, esta idea de la interacción, o sea, lo que es fundamental, como luego insistiremos, es en que el alumno interactúe con lo que nosotros le proponemos. No necesariamente, si el alumno interactúa con lo que nosotros le proponemos, o sea, si el alumno mueve sus esquemas con respecto a lo que nosotros le proponemos, yo creo que ahí es donde realmente estamos consiguiendo un impacto sobre su educación. Y después vamos a ver cómo hacemos que llegue a lo correcto, ¿no? Bueno, les leo este texto que es muy interesante y luego vemos con más detalle a qué estamos llamando a comprender. Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable. Quiero aclarar que imbancable es una palabra del, digamos, rioplatense, ¿no? Y busqué la palabra imbancable y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable y él se rió y me explicó con muy buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado, porque Graciela, o sea, mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días, por favor, Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió 3 veces. Por favor, por favor, por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo muy serena le dije, habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada. Pero me quitó la penitencia, y eso fue muy importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice, polución, efusión del semen. ¿Qué será efusión y qué será semen? Busqué efusión y dice, derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice, semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea, que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto. Esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí. Así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella me dijo, tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque es mayor y en su escuela dan clases de educación sensual. El jueves vino a verme misteriosa, yo la conozco bien, cuando tiene un misterio se le arruga la nariz. Y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirme, ya averigüé, semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo le dije, entonces nosotras todavía no tenemos semen. Ella me dijo, no se aburra, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos, como mi papi o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas. Yo dije, uy, qué raro, ¿eh?
Y ella, Sandra, dice que todos los niños y las niñas venimos del semen, porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Y Sandra estaba contenta, porque en la clase de ayer había aprendido que espermatozoide se escribe con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando, y me pareció que tío Rolando me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad, que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente. Y cuando le conté lo que había dicho el tío Rolando, le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga. Y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado y a mí me dio miedo de que le diera un patatús y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo entre tos y tos que lo que tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía. Pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire. Y como en esta ciudad hay muchas fábricas automóviles y todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera, eso es la maldita polución. Y no el semen, que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiramos, igualito nos morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso, porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrar el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces. Y me fui corriendo a buscar a Rosita. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital del Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas. Y entonces yo muy misteriosa le dije, vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo, porque ahora sí lo averigüé todo. Y nosotras no venimos de semen, sino de bofo. Bueno, yo creo que es un ejemplo muy interesante, ¿no? Es un texto realmente maravilloso, todo lo de Benedetti. Y fíjense que explica muy bien esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, ahí se habrán dado cuenta muchos elementos muy interesantes, ¿no? Por un lado, evidentemente, está que una no entiende, ¿no? No entiende y entonces, cuando quiere entender, fíjense que hay varias fuentes, ¿no? O sea, está por un lado la fuente formalista, es decir, el diccionario. ¿Es eso? O sea, el diccionario que se ha representado por nuestros manuales, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también va al diccionario. Pero claro, el diccionario no dice cosas incorrectas, ni cosas falsas, no dice cosas falsas. Pero, y es con lo que juega Benedetti, evidentemente, hay una cierta problematicidad entre el significado biológico y el significado ecológico, ¿no? El texto de Benedetti, por otro lado, como debe ser, no recuerdo el año, pero es un texto de finales de los 80, supongo, una cosa así, o mitad de los 80, claro, el término ecológico, que hoy está absolutamente en boga y está en todos lados, no debía estar en ese momento, efectivamente, en muchos diccionarios, entonces aparece el biológico, entonces se produce esa confusión que da lugar a procesos malentendidos, ¿no? Pero fíjense que es muy interesante, cuando la nena dice, bueno, lo que pasa en esta ciudad es que, ¿cómo es? Es que está ya en espermatozoide por todo el tratamiento de semen, fíjense que la nena ha hecho una operación lógica con la que de nuevo Piaget estaría feliz, porque la operación lógica es perfecta. O sea, la nena no ha interpretado mal, ¿no es eso? Es decir, si semen es lo que dice el diccionario y polución es lo que dice el diccionario, entonces lo que dijo el tío Rolando es, bueno, nosotros nos hemos muerto de la risa cuando decimos, hemos leído lo que dice la niña, pero la niña no está pensando mal. La niña no está pensando mal, la niña está pensando bien. ¿Se dan cuenta ustedes? Es decir, aquí tenemos un problema interesante, que es el problema entre, digamos, lo que podemos llamar la sintaxis del razonamiento de la niña y la semántica del razonamiento de la niña. Es decir, los conceptos, ¿se dan cuenta? La niña no razona mal. El problema es que razona sobre un determinado contenido. Ese contenido, en este caso, por ejemplo, el diccionario, o sea, el manual, no se lo ha dado. Pero como esto puede pasar con muchísimas cosas, ¿por qué? Porque nuestros manuales, nuestro diccionario, nuestro libro de texto, no puede tener todo el conocimiento.
tiene el conocimiento que a nosotros nos parece más adecuado que el autor de ese libro, pero en realidad podría haber otras maneras de representarse ese conocimiento, ¿de acuerdo? Significados que cambian, sentidos nuevos, tendencias nuevas, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, es muy interesante en ese sentido. Fíjense entonces que hay otra fuente de conocimiento. Como la nena fue a la fuente formal y no pudo comprender, aunque sin embargo ella, ojo, ella está intentando comprender, esto es lo que por lo tanto yo quiero rescatar como muy valioso, ¿no? Es decir, la nena está intentando comprender, es decir, la nena está todo el tiempo en ese texto movilizando sus esquemas, que diría Piaget. Bueno, a mí me parece que este tiene que ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo es movilizar los esquemas. Y creo que es muy importante que valoremos eso, porque yo creo que si valoramos eso, el chico finalmente va a comprender. El chico cuando no va a comprender es cuando no le importa lo que le estamos explicando, ¿no? Entonces ya digo, hay otra fuente. ¿Esa fuente cuál es? Esa fuente es la de las amigas, ¿no? La de las amigas o la del abuelo. Es muy interesante porque la del abuelo es justamente, la que no es, fíjense, es la de la madre. Es decir, ella con quien no quiere hablar todo esto es con la madre, ¿no? Bueno, fíjense que si lo llevamos a la educación, bueno, quizá para que la de fundamental, ¿no? Es decir, el chico a menudo con quien no quiere hablar sus intuiciones o sus representaciones interactivas es con el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro solamente le da carta de naturaleza a las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Eso es lo que me parece que tendríamos que romper. Es lo que tendríamos que romper. Yo creo que el maestro tiene que ser alguien con el que el chico pueda dialogar, como es el abuelo. ¿De acuerdo? O sea, claro, para dialogar, o sea, para escuchar, entonces, claro, tenemos que crear una actitud, claro, porque si el chico nos da una interpretación del tipo, esta ciudad se está poniendo insoportable, tanto el derramamiento de semen, y entonces, ¡oh! No, claro, pero el chico no nos va a contar nunca nada más, claro, obviamente. Es decir, tenemos que conceder un espacio, conceder un ámbito a las interpretaciones alternativas, aunque sean ingenuas, pero son las del chico, son las que el chico tiene. Eso me parece que es muy importante. Efectivamente el abuelo casi se muere de risa, pero el abuelo, suele ocurrir con los abuelos, ¿no? Le da un papel, le da un lugar, la anima, y entonces, efectivamente, digamos, a través de esa conversación con el abuelo ya empieza a comprender, ¿no? Empieza a comprender cosas muy divertidas también, como es que no venimos del seno, sino de la atmósfera, ¿no? Pero fíjense, muy interesante, desde creer que la ciudad está insoportable, por tanto, el derramamiento de semen, a pensar que venimos de la atmósfera. Entonces, fíjense cómo se movió el esquema, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo se movió la mente de la chica. Es decir, la mente de la chica está pensando todo el tiempo. Bien, y luego, fíjense, por último, los aspectos formalistas, ¿no? Qué contenta estaba su amiga Sandra porque había aprendido que espermatozoide se escribe con Z, ¿no? Eso sí, no tiene la menor idea que se escribe espermatozoide, ¿no? Pero se escribe con Z, ¿no? Claro, se dan cuenta de este asunto. Ojo, no estoy diciendo que no sea importante que se escriba con Z. Claro que es importante que se escriba con Z, por supuesto. Pero es importante para una cosa, no para otra. No, lo que no podemos es creer, ¿no?, que porque la nena escriba espermatozoide con Z sabe lo que es un espermatozoide, porque ahí es donde estamos mal, ¿no? Otros ejemplos de esa naturaleza, ¿no? De Asunción, igualito que la capital del Paraguay, ¿no? Entonces, fíjense otro aspecto completamente formalista, ¿no? Habría que ver si la nena entiende lo que es una capital, habría que ver si la nena entiende lo que es un país, habría que ver si la nena entiende lo que es una nación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre nación y otros entes, ¿no? Provincia, ciudad? O sea, habría que ver si la nena entiende eso, no que Asunción sea el mismo nombre que la capital del Paraguay, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, digamos, esto es lo que estamos llamando, en definitiva, comprensión, y este es el énfasis que estamos poniendo en que pueda efectivamente comprender, ¿no?